Esto surge en el marco de jornadas muy convulsas porque ha habido mucha actividad de los terroristas en Ramadi, hay miles de personas huyendo de esa ciudad de Irak y como les decía, hubo varias explosiones y una en Erbil dejó varios muertos cerca del consulado estadounidense. Por si fuera poco, en Bagdad también hubo ataques con carros explosivos y hay más de una veintena de muertos. Todo esto en el marco, además, de los bombardeos comandados por Arabia Saudita en Yemen. Así que la región ha subido todavía, si era posible, más la temperatura. Conmigo aquí está el profesor Daniel Álvarez, es el director del Centro de Estudios Mundiales Islámicos de la Universidad Internacional de la Florida. Señor, muy buenas noches. Gracias, Pedro. Un gusto tenerlo aquí. Nos acompaña vía computadora el analista militar Miguel González Palacio. Señor, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Empiezo con usted. En términos prácticos, cae una persona que tiene un valor muy alto como líder, al mismo tiempo siempre dicen, en estos casos a la fiera le cortan una cabeza y surgen varias más. Bueno, se podría decir eso, Pedro. Sin embargo, definitivamente este señor desde el principio fue un individuo que tenía mucha influencia, tenía capacidad de comando porque fue un general y continuó siendo un general luego de la beatificación o batificación, se diría, que causó Paul Brennan en la política, donde cualquier persona que era parte del partido de Baath quedaba sin trabajo. Eso prácticamente puso a todas las Fuerzas Armadas y a su rama ejecutiva, si se le puede llamar así, en la calle. Estos individuos han sido partícipes desde el principio de lo que es ISIL. Y dentro de ese nuevo ejército y ese nuevo califato, según ellos dicen, este general asumió una posición igual o hasta más poderosa que la que tenía anteriormente. Por lo tanto, creo que va a ser muy difícil reemplazar a un individuo que por tanto tiempo ha tenido un puesto de tanta influencia y de tanta capacidad. Miguel, cada vez que reportamos avances contra el terrorismo, los terroristas también replican con, por ejemplo, estos atentados en Erbil, la zona de los kurdos, en la capital, en Bagdad. Es muy peligroso el apuntar básicamente a que hay grandes progresos cuando tienen tanta capacidad de respuesta. Pero, sin embargo, eso es precisamente lo que indica que hay progreso, porque en la política y en la estrategia y en la doctrina terrorista, cuando las cosas se ponen difíciles, ellos van a los blancos de más importancia y donde pueden causar un impacto mayor desde el punto de vista de publicidad y causar, por supuesto, una impresión de un poderío y una influencia que básicamente no tienen. Por lo tanto, se lanzan a estos blancos de tanta importancia como es la capital del mundo kurdo, que es muy importante. Y quieren dar a entender por eso que tienen esa osadía y tienen ese poder que en realidad casi no tienen ya. Profesor, desde el punto de vista de los símbolos, esta vez fue cerquita del consulado estadounidense, pero si es en el consulado, basta con que haya un herido estadounidense para que tenga una repercusión mundial. Mira, yo creo que Miguel ha dado un análisis excelente de que esto demuestra no fuerza, sino debilidad. Así que, Miguel, te felicito por lo que acabas de analizar. Muchas gracias. Pero indiscutiblemente ellos necesitan hacer targets, blancos visibles, porque ellos ahora necesitan llamar la atención a lo que están haciendo, pero no, eso demuestra mi debilidad. Lo que a mí me preocupa dos cosas. Primero, la muerte de este señor Al-Nuri, que como se ha señalado era miembro de la camarilla, el círculo íntimo de Saddam Hussein, demuestra el error que cometimos al debatificar a Irak, porque ahora, aunque estos individuos no son religiosos, ni les importa la religión, se encuentran encamados con un grupo ultra religioso, una alianza de conveniencia, una alianza tribal y una alianza de que son suníes, son de la misma secta. En otras palabras, cuantos más miembros del ejército de Saddam Hussein están operando con impunidad dentro de la fuerza de al-Baghdadi, y ellos sí le pueden proveer a ISIS no el armamento solamente, pero son la inteligencia militar, la capacidad militar para liderar operaciones en contra de nuestra fuerza. La última cosa que parece un peligro enorme es que la retirada de las milicias chiitas de las provincias donde hay suníes, porque eso va a crear el vacío que le puede dar oxígeno a ISIS para seguir confrontándonos a nosotros y tratar de recobrar territorio que indiscutiblemente han perdido. Muy rapidito a nuestros televidentes les pongo en perspectiva.
cuando la invasión estadounidense a Irak, el control del gobierno era del ala suní. Los que estaban en la oposición y sentían la represión eran los chiitas. Ahora estamos en una situación en que los sunnis son los que, bueno, una versión súper extrema de los sunnis son los del terrorismo de ISIL y están siendo combatidos por milicias chiitas y además, por supuesto, por un gobierno de Irak que está del otro lado del que estaba Saddam Hussein. Y el partido, cuando hablan de debatificación, como mencionaba el profesor, como decía Miguel hace unos instantes, es por el partido Ba'ath, como mencionó el señor González Palacios, y ese error monumental que se cometió cuando Estados Unidos toma el control de Irak y básicamente dice borrón y cuenta nueva, y todavía estamos pagando las consecuencias porque desbarataron a las Fuerzas Armadas y el empezar de cero es todavía un precio que se está pagando con sangre. ¿De acuerdo con eso o en desacuerdo, señor González Palacios? Bueno, definitivamente, pero algo que yo creo que es importante recalcar es el hecho de que al empezar la beatificación, lo que se hizo fue echar a la calle uno de los ejércitos más grandes y más entrenados del Medio Oriente. O sea, los Estados Unidos, cuando apoyó a Saddam Hussein, envió el grupo de fuerzas especiales, me acuerdo porque yo estuve involucrado en todo eso, para entrenarlos en estrategia de tanques, tácticas de tierra, etcétera, etcétera. Bueno, toda esa gente quedó en la calle y eso es lo que sabían qué hacer para ganarse la vida y tenían que buscar alguna forma de engancharse en una ideología o en una causa que les permitiera volver a ser de valor. Y ahí es el problema. Y aliados de conveniencia, claro, porque ellos se sienten protegidos dentro de un grupo suní, porque ellos son suní, una minoría suní. Ayúdenme con la situación de Arabia Saudita en Yemen, la presencia de Irán defendiendo los intereses en Yemen. Les recuerdo a nuestros televidentes, lo que existe en Yemen en este momento es simplemente caos y Al-Qaeda, como reportamos ayer, tomó control de un área en la que hay un aeropuerto, un puerto y una terminal petrolera. Bueno, fíjate, hoy el primer ministro de Irak, que está aquí en los Estados Unidos, hablando con el presidente, pidiendo billones de dólares. Vamos a ver qué va a hacer con esos billones de dólares, ¿no? Porque hasta ahora no ha hecho mucho. Está advirtiendo que esto puede crear una guerra regional donde varios países, no solamente Arabia Saudita, sino Egipto, Sudán, Marruecos y los países del Golfo, han creado una coalición contra los hutis y ahora fuerza a Irán a apoyar a los hutis y ahora hay como 7 o 8 barcos de Irán tratando de pasar un bloqueo que Arabia Saudita ha impuesto para traer material de guerra a los hutis. En otras palabras, esto puede llevar a una confrontación regional que tú y yo hemos hablado de esto en semanas pasadas. Esto es sumamente peligroso porque entonces que estamos hablando guerras proxy que pueden explotar en algo mucho mayor. Alguien tiene que ponerle freno a esto. También el New York Times sacó un editorial, Pedro, hace poco, castigando a Arabia Saudita, diciendo ¿por qué estás haciendo eso en Yemen? Que estás aumentando la posibilidad de que haya una confrontación de largo alcance, de largo metraje. Y me parece a mí de que alguien tiene que intervenir y decirle a Arabia Saudita, decirle a Irán, un momentico, esto está yendo demasiado lejos, vamos a buscar una solución política. Mi miedo aquí es que los Estados Unidos no tienen en este momento la presencia en esa área para imponer una solución política que frene a Irán y que frene a Arabia Saudita. En otras palabras, los Estados Unidos de cierta manera se han lavado las manos y ha dicho, ustedes quémense en su propio aceite. Y por cierto, Al-Qaeda en esa área es donde tiene más poder, según los informes de inteligencia. Señor González Palacios, en la práctica, los grupos terroristas, por supuesto, funcionan mucho mejor con lo que es la guerra no convencional, pero disponer de un aeropuerto, de un puerto, de combustible, todo lo que ha teóricamente logrado en estas últimas horas Al-Qaeda, muchos lo están viendo como una de las cosas más peligrosas imaginables. Correctamente, y a eso se debe el hecho de que tienen un punto estratégico bajo su poder y por ende están dando una proyección real o ficticia de influenciar el proceso no solamente militar, pero político. Y eso es significativo para Al-Qaeda porque aumenta el prestigio y la influencia que tienen dentro de este círculo donde ISIS está compitiendo con ellos, particularmente en Yemen. Y eso les conviene muchísimo a ellos. Y por supuesto, el caos que se está viviendo en ese país, desafortunadamente les conviene a ellos porque simplemente están esperando que las partes se destruyan para entonces ellos tomar cartas en el asunto y ser mucho más prominentes de lo que ya son.
Señor, muchísimas gracias, que tenga súper buen fin de semana. Igualmente, gracias a ustedes. Muy amable, profesor. Brevemente, lo que no dije también es que, como decía Miguel, Al-Qaeda está activo en Yemen. Arabia Saudita sabía eso por años que estaban allí, pero a ellos les conviene tener a Al-Qaeda porque Al-Qaeda es suní. Y sabemos de que ISIS y Al-Qaeda son aliados ideológicos de la ideología saudí. Gústele a los saudíes admitirlos o no. En otras palabras, las guerras proxy se están gestando aquí, los iraníes ayudando a los hutis y quizás Arabia Saudita dándole apoyo tácito, directo o indirecto, a ISIS y a Al-Qaeda Yemen para luchar contra Irán. Esa es la complicación en que estamos viviendo y nosotros, nuestro país, está en el medio de los dos. Porque luchamos contra Al-Qaeda en Yemen, contra los iraníes, pero estamos trabajando con los iraníes en Irak para combatir a ISIS. Es alucinante, ¿eh? Alucinante. Gracias y buen fin de semana. Gracias. Muy, pero muy amable. Vamos a parar.